Estos son los Oppo Enco Air 4 que son una maravilla. Estos audífonos suenan bien ricos, sabrosos en cuanto a los bajos, buenos graves, buenos agudos. Sinceramente me he quedado encantado, sobre todo que tienen ultra baja latencia para los juegos y su diseño y su rendimiento en batería es otro nivel. Muchas gracias a los chicos de Oppo Guatemala por permitírmelo testear y a ustedes siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Yo ya lo he desempaquetado previamente, incluso subí un reel para que veas cómo era su diseño. Tenemos esta caja muy bonita, elegante. Por acá tenemos algunas de sus características, incluyendo un diafragma potentísimo construido de titanio de 12.4 milímetros. También tenemos ultra larga duración en cuanto a batería, es cierto. También tenemos tecnología Bluetooth 5.4, ultra baja latencia en cuanto a transmisión de videojuegos. También tenemos activación de ruido, esto es la cancelación. También tenemos dual micrófono con cancelación de ruido e inteligencia artificial para llamadas, es decir, cuando hacemos llamadas con algún vecino, con la novia, esposa, donde sea. También tenemos resistencia IP55, esto es para el agua, pues está bien. Esto es para cuando vayamos a hacer ejercicio y queremos llevar nuestros audífonos, va a resistir. Yo ya los tengo desempaquetados porque ya lo empecé a utilizar. Así es la respectiva carcasa. Es como huevo, sinceramente, y no pesa nada. Tenemos la marca aquí del logo de Oppo. También tenemos entrada USB tipo C y también tenemos aquí un pequeño botón que casi no se ve para poder resetearlos cuando queremos emparejarlo con otro dispositivo. Podemos cargarlo con cualquier tipo de cargador. Aquí tenemos un pequeño orificio donde nos va a indicar el nivel de batería. Algo que me sorprendió es que aquí también tenemos el R y el L para que no podamos confundirnos al momento de estarlos utilizando. También tenemos aquí una construcción muy bonita, no pesa nada. Esto quiere decir que los bajos van a ser potentes porque tenemos una estructura en construcción de plástico. Esto quiere decir que son de goma o almohadillas, como quieran llamarle. También tenemos aquí una zona totalmente touch donde podemos configurarlos, es decir, podemos cambiar hasta canciones. Y pues, ¿qué más podemos ver por acá? Tienen Fast Pair. Al momento que los abras por primera vez, vas a ver que te van a aparecer sí o sí en el apartado de tu dispositivo Android o Apple compatibles. Y si nos vamos al apartado, aquí yo tengo un Xiaomi, no tengo un Oppo, pero puede ser en otro dispositivo también. Aquí le vamos a poner tipo audífonos. En mi caso, tenemos tecnología AAC que ya viene de fábrica en los dispositivos Xiaomi. Puede ser que en otro dispositivo tenga diferente códec de audio. Bueno, vamos con una aplicación que se llama, por ejemplo, Hey Melody se llama. Así justamente te va a aparecer en Play Store o Apple Store. Vamos a abrirla y justamente ya está aquí. Cuando quieras agregarlo, le das en Plus, pero siempre y cuando tienes que, por ejemplo, loguearte en tu cuenta. Esto es ya personal y también darle los permisos necesarios. Aquí ya están disponibles. Tenemos aquí varias opciones, entre ellas, por ejemplo, la cancelación de ruido, el apagado y transparencia. Tenemos también Eco, Master y Q, donde tenemos sonido original. Si le decimos sonido original, lo que va a hacer es que, por ejemplo, yo, en mi caso, vámonos a sonido, y aquí me va a dar la posibilidad de ajustar el efecto de sonido. Yo lo tengo Dolby Atmos, también lo puedo dejar en Xiaomi Sound y original, pero en mi caso también puedo modificarlo en cuanto a los graves, agudos, en cuanto también al super bajo. Pero en este caso, si lo pongo en Bass Boost, esto significa que vamos a escuchar un bajo ultra potente. Carajo, qué buenos bajos. Se los aseguro. También tenemos aquí, por ejemplo, esto que eliminar voces también. Esto está cool, mejor bajos, profundos. Y aquí tenemos modo juego, ultra baja latencia, lo vamos a probar en tiempo real. También tenemos conexión dual, es decir, podemos agregar la computadora u otro dispositivo móvil. También tenemos actualización de firmware, ya está actualizado. Cuando lo utilicé no me ha caído ninguna actualización, pero esto puede mejorar o no puede mejorar dependiendo cómo se vaya a comportar. Ahora, por ejemplo, si es que no tienes a la mano tu smartphone, vamos a aprender cómo funcionan los toques, es decir, responder una llamada, ponerlo en modo juego o simplemente para subir volumen. Vamos con esto. Vamos al apartado de la aplicación Hey Melody y
aquí está la interfaz y justamente te vas en este apartado donde dice controles de auricular. Ya vamos a ir a ver cómo funcionan en los juegos. Tenemos aquí, por ejemplo, izquierdo, tocar una vez, reproducir música o pausar. Derecho, al igual. El izquierdo, tocar 2 veces, pista siguiente. Y el derecho, pista anterior. Y tocar 3 veces sería, puedes elegir asistente de voz, podría decirlo así. Y aquí podría ser mantener 3 veces, podría hacer modo juego y así sucesivamente. Y izquierdo le vamos a decir que toque largo y mantener pulsado, bajar volumen. Y el derecho le vamos a decir que subir volumen. Ok, vamos con la prueba. Aquí tengo música. Mira, no tiene, por ejemplo, sensor de proximidad. Sigue escuchando canciones. Tocamos 2 veces, va a ser para atrasar canciones. Y este va a ser para adelantar canciones. Vamos a decirlo. Ahí estamos bien. Voy a mantener pulsado. Mira, tengo que estoy pidiendo asistencia de voz de Google. Mantengo pulsado. Vamos, por ejemplo, a bajar volumen. ¿Sí? Y este tendría que ser para subir volumen. Ahí está subiendo el volumen y listo. Entonces sí funciona los toques. Eso está bien. Los podemos modificar como nosotros vayamos requiriendo. Ahora con la ayuda de este otro micrófono, ya está grabando por cierto, vamos a poner un juego porque lo vamos a poner en modo baja latencia. Ok. Vamos aquí justamente y lo que vamos a hacer es, tenemos modo baja latencia, lo vamos a desactivar y lo activamos nuevamente, cerramos todo, todito y nos vamos justamente en esta aplicación que se llama Call of Duty Mobile. Ah, sí, sí, funciona muy bien, sí, te lo dije, mi bro. Soltamos la chismosa. ¡Ay! Va bien, gente, va bien. Muy buenos, gente. Voy a asegurar a otro lado. Bueno, esta prueba fue bastante buena y para finalizar vamos a probar Free Fire, ¿sí? Para que se den cuenta cómo es que funciona. De plano van a decir, ok, pero Fracio no hace las pruebas como debe de ser. Checa. Vamos pues. Sí, al parecer, pero sí, sí está bien. Al menos se escucha bien, gente. Pero no como debería. Si hay un leve retraso, pero casi que no es impersistible o... ¿Sí? Si hay un leve retraso, gente. Bueno, nos vamos viendo un próximo video. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? Los bajos son excelentes, eso sí te puedo decir. Son bastante buenos, lo suficiente para darte
un buen performance. Los graves, los agudos los puedes modificar por ti mismo. Me doy por servido. Muchas gracias a los chicos de Oppo Guatemala. Qué buenos audífonos están en todo. Me ha gustado. Y bueno, si quieres que te revienten los oídos, estos son los ideales para ti. ¿Ha pasado la prueba? Aprobado por Eufrasio López 502. La duración de batería va a depender siempre del usuario. Puede hacer que te dé 4, 10, 15 horas. Va a depender siempre de ti, cómo va a ser el alto volumen que lo vas a utilizar, así en todas sus expectativas. Así que nos vamos viendo en el próximo video. Así que nos vamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Suscríbete.